Tenemos un fabricador de hielo Scottman. La dimensión del depósito es 75 centímetros por 80 centímetros por 54 centímetros. Eso quiere decir que tiene 0.32 metros cúbicos. La altura 1.40. El ancho son 76 centímetros. La profundidad 80 centímetros. Posee un compresor de pistón Copeland de un HP, una bancada de condensación, está del otro lado. El depósito del hielo son 120 kilogramos, lo cual produce diariamente. Esta es la tapa frontal, vamos a removerla. En el frente está la parte de enfriamiento y la parte de control. Esta tapa protectora del circuito controlador del equipo. Está provisto de una tarjeta de circuito semi-electrónico donde está un relé de activación. Se eliminó el temporizador original que tenía este equipo porque no se encontraba y se le colocó un termostato ambiental para sincronizar o controlar el sistema de enfriamiento. Este 3030 lo que hace es detectar la temperatura de la placa de enfriamiento. El termostato ambiental detecta la temperatura de frío que necesitamos controlar, que es esta placa donde el agua viene en cascada y se producen 200 cubos de hielo. En lo que esté esta placa ya fría a -9, ya él ha cubierto estas dos caras, esta y la posterior, de hielo. Al detectar -9 grados permite la activación de la válvula solenoide que está aquí, esta válvula, que permite el paso del gas caliente, lo cual en el momento que esto está congelado, el gas empieza a pasar por toda esta tubería, por todo el circuito, y calienta toda esta placa, y eso permite que el hielo se despegue de su cara, de esta cara y de la cara posterior, y caiga en esta fosa que está aquí. Esto es el surtidor del agua. Por aquí pasa el agua por esta flauta, se distribuye el agua hacia esta placa y cae en cascada, y ese es el sistema, la función de este fabricador de hielo. Bueno, esta placa, que es la parte evaporadora del sistema de enfriamiento del fabricador de hielo, es el molde de los cubos de hielo. Mide 45 por 45 centímetros. Los cubos de hielo que se producen aquí miden 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. Un cuadro con una cara casi plana y la otra punta de diamante, que es el molde que está aquí. Este molde es punta de diamante. Así salen los cubos de hielo. En esta cara es para 100 y la otra cara, que es idéntica a esta, la cara posterior de esta placa, es 100 cubos que van a salir. El agua es bombeada desde aquí, esta bombita, el agua que se deposita aquí. Vamos a sacar aquí esto. Este es una tapa aislante que no es original de este sistema, pero con esto ayudamos a que la temperatura del agua se estabilice. Necesitamos que el agua siempre esté aquí a -9 grados, porque la fabricación depende del agua, más que todo del agua fría, que tenga una temperatura constante de -9 grados, -8 grados. Si le coloco -10 grados, dura más tiempo para hacer el hielo y el hielo sale más grande. Ahí graduó con este termostato, de acuerdo a subir la temperatura a un punto, es el tamaño del hielo que me va a salir. Este solenoide suministra
la carga del tanquecito, de este tanquecito que almacena 2 litros de agua, y esto lo succiona, lo absorbe esta bomba y lo bombea, pues valga la redundancia. Esta agua que está aquí a temperatura ambiental se bombea, se empuja por aquí, cae, llega a la flauta y cae en cascada por esta placa, cae en cascada. Esto se va enfriando y esta agua se va enfriando a la vez. En vez de congelarse esto, el agua va recibiendo la temperatura que él está produciendo, está transmitiendo. A medida que va recirculando, cae aquí más fría y va recirculando y se va enfriando hasta el punto que yo lo controlé, menos 9 grados. Cuando él empieza a trabajar, ya la bomba deja el sistema como está. Enciendo la máquina, primero carga el tanque. Cuando ya cargo el tanque, el sobrante del agua se va por este depósito. Bueno, el solenoide me deja salir el agua de la toma y carga este tanque. Cargó, arrancó, empieza a hacer la cascada y a recircular el agua hasta que llega a menos 9. Cuando ya está a menos 9 grados centígrados, ya se convierte una tapa de hielo cristalizado, que en sí es una tapa uniforme de hielo. Luego que llega a esta temperatura, se activa la válvula del aire caliente y esto, en vez de enfriarse, comienza a calentarse hasta el punto que en estas divisiones se empieza a cortar el bloque que se hace aquí. La tapa de hielo se empieza a cuadricular por el calor. Está calculado ese tiempo descongelado a 3 minutos con un delay de retardo de arranque de un compresor. Este delay hace la función del temporizador de descarga, que está en este momento precisamente a 3 minutos. En 3 minutos esta cara suelta, estas dos caras se despegan ya con la forma que vemos aquí, de cuadritos, con una cara de diamante y la otra cara lisa, y cae hacia este depósito. A la temperatura que va recirculando el agua ya me da un rendimiento de 15 minutos de producción y 3 minutos de descarga. Este es el contactor que activa el compresor, este es el switch del compresor, este es el switch del sistema que me permite arrancar la bomba. Yo puedo dejarlo recirculando y apagar el compresor con este switch, pero puede estar recirculando el agua. Eso me sirve para yo hacerle mantenimiento al sistema. Pongo a recircular y lo pongo después a cargar el agua para que él bote todos los residuos que se han producido también, las escamas que produce también el frío del agua, produce esa calcificación que vemos aquí. Esa calcificación depende de ciertos químicos. El mantenimiento que se le haga, uno la pone a recircular con el compresor apagado para limpiar el sistema. Este es el relé de activación del compresor, relé voltímetro que me permite activar el compresor de un HP que está aquí. Estos son el capacitor de arranque, capacitor de trabajo del compresor, y este es el capacitor que está ahí, el capacitor de velocidad, de potencia del ventilador extractor del calor de la condensadora que está aquí. Este sistema trabaja con refrigerante 404. Para yo darle más o menos frío, también lo puedo ayudar mecánicamente graduando esta válvula de expansión. Esta me permite disipar o convertir, aprovechar al máximo el gas. Si yo la cierro o la abro, depende de que el tubo donde circula ese gas, después de la válvula de expansión que se enfría, se congele o sude en frío. En este caso necesito que haya máxima congelación. No necesito conservación de frío, sino congelación. Para eso uno lo gradúa sacando esta tapa para hacer calibraciones de máximo rendimiento. La idea de esta válvula de expansión es aprovechar también la máxima evaporación. En esto consiste graduar este tornillo, abriendo, cerrando el paso. Ya esto está graduado, regulado, para que la tubería del circuito de evaporación, de recorrido de evaporación,
sea al máximo frío, y evitando a la vez que ese frío llegue a la succión del compresor para que el compresor no se congele. Quiero con esto la máxima expansión, pero al punto preciso. Este termostato sí está original del sistema, va con el bulbo a la tubería de salida de la succión que llega al compresor y controla el tamaño del hielo. Depende de si yo lo abro, lo regulo, abro, cierro, le doy volumen, le quito volumen al hielo. Este termostato que está aquí es un termostato de ambiente que detecta la temperatura que hay en esta área del depósito. Esto para detectar ya la capacidad de hielo máximo que haya y no siga fabricando hielo si está full el depósito. Este termostato entonces, depende de cómo yo lo gradúe, ya cuando el hielo ha tocado el sensor, el bulbo de este termostato, se me tiene que apagar el sistema y no fabricar más hielo hasta que este depósito sea vaciado. Esta puerta tiene que estar constantemente cerrada. Aquí también adicional se le colocó un aislante térmico a esta tapa para impedir pérdida de frío. Aquí estamos en un ambiente tropical de calor en Maracay. Estamos aprovechando entonces, buscando evitar pérdida de frío. Por eso se le adicionaron ciertas tapas térmicas. Esta manguerita ayuda a que el agua no salga ni caiga fuera del depósito. De repente de la presión puede pasar que si no le coloco esta manguerita puede empezar a regarse el agua fuera del sitio y también puede haber pérdida por transferencia de calor. Aquí para eso se coloca esta manguerita. Esta es la válvula de servicio del sistema y esta es la baja. Aquí en esta tapa podemos aplicar el gas que necesitamos y por aquí es la descarga y se puede medir las presiones de baja y de alta del sistema. Este es un interruptor de presión de alta. Cuando sobrepasa la alta o baja la presión me puedes mandar a apagar el sistema por alguna falla. Igualmente aquí tenía uno pero fue eliminado y se colocó este interruptor térmico para detectar también el máximo frío. Bueno, ya teniendo el recorrido explicado del sistema, vamos a proceder a encender la máquina. Como no tenemos una toma de agua cerca, ya esto es un depósito de agua para probar el funcionamiento. Detrás de esta máquina también está diseñado el nuevo sistema de trabajo para no estar manipulando nada de esto, que ya quedó calibrado térmicamente, que nadie esté manipulando, sacando esta tapa, sacando la tapa frontal para estarla activando con estos switches. Se decidió colocar un protector, que no solo es un protector, sino un switch de activación. Este protector tiene su regulación de voltaje alto y bajo y el tiempo de activación que me le da protección al sistema a la hora de una falla de tensión, unas variaciones. Pero no solo eso, él está funcionando como el switch de encendido de la máquina. Entonces vamos a activarlo. En el momento está en retardo, está en el tiempo de espera que son 3 minutos. En ese momento lo primero que va a hacer es cargar el agua. Detrás de la máquina está un desagüe. Este desagüe que sale aquí arriba es el sobrante, el excedente del tanque del agua fría. Y este conecta también con el desagüe del sudado del hielo en el depósito. Y todo eso constantemente siempre está filtrando un poquito de agua. Entonces, donde se instala la máquina lleva un inodoro. Ahí arrancó. Inicialmente la máquina trabaja de esa manera. La máquina trabaja inicialmente cargando el tanque. Carga el tanque para poder
comenzar el ciclo de enfriamiento. Esta máquina fue repotenciada con un nuevo diseño porque no existían los componentes originales de fábrica. Esta máquina puede tener como 20 años. Entonces, para poderla poner a funcionar tuvo que hacer ciertas adaptaciones. Primero, carga. En el depósito del drenaje siempre está conectado a un desagüe. El filtro que debe llevar detrás este sistema debe tener una llave de regulación para calibrar el paso del agua a la carga. Lo que sobre de este sistema se va por el drenaje. Cuando empieza a fabricar de hielo, este nivel de agua va bajando hasta casi quedar seco. Ya después que descongela, descarga los bloques de hielo. Él prende primero, carga el nivel del agua para volver a hacer el ciclo de fabricación de hielo. En este momento inició la parte de enfriamiento. Ya viene el agua en cascada. Esta flauta tiene que estar libre de escoria, de sucio, para que la cascada caiga parejita por todos los cuadros. La bomba enciende, jala el agua del depósito, ya aquí dejó de cargar. Aquí dejó de cargar el agua. En este punto lo que hace es recircular el agua. Recircula el agua y a medida que el agua se va bajando la temperatura, él se va quedando en esta plancha. La válvula de expansión está graduada de tal manera que escarcha desde la válvula hacia todo el recorrido de la tubería de succión del circuito refrigerante. Vamos a colocar la tapa. Ajá, está todo calibrado. Esto está en el punto, diríamos que este termostato lo tengo graduado al punto número 1, que es el más bajo. El termostato viene de 1 a 8, de 1 a 7, yo lo tengo en el primer punto, que quiere decir que se va a desconectar cuando aquí esté a una temperatura de 10 grados centígrados. Y eso se va graduando, se va regulando cuando ya esté full de hielo este depósito. Ahí lo tengo, se apagó el compresor, está prendido la recirculación, fue un error, pero es para probar. Esta tapa aislante también impide que la humedad, el vapor de la humedad me afecte, me oxide o me afecte el funcionamiento eléctrico, me dañe los componentes eléctricos que están aquí. No solo la tapa, puede ser muy aislado la tapa, pero sí evitando también el sudado de este paso. Voy a tapar. Voy a tapar esto. Colocar los tornillos. Colocamos este tornillo, ya comprobando la calibración del sistema, dejamos todo como de acuerdo a la función. Colocamos esta tapita. Ya a medida de que esto va produciendo hielo, va bajando el nivel del agua, Esta agua cae aquí y aprovechamos el frío. Mientras más fría esté el agua, más rápido hace el hielo. Esto requiere un filtro para que esto no se descontrole, esta flauta que tiene los orificios muy medidos aquí. Estos son cada orificio de esta flauta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orificios. Si alguno de estos orificios se tapa por sucio,
esta cascada se empieza a descontrolar, empezar a salpicar agua para acá, o puede no hacer hielo en alguna línea. Vamos a revisar que esté funcionando bien. Vamos antes de tapar para ver cómo va haciendo el hielo progresivamente. Una máquina que revivió del olvido, de la chatarra, sobrevivió del abandono, sobrevivió del desarme, pues. Estamos a una temperatura de calor en ambiente y sin embargo él está haciendo hielo. Esto lleva una tapa, esta área de frío lleva una tapa bloqueadora de frío, una tapa protectora. Que hace esta tapa? No solo aísla las temperaturas, la temperatura ambiente con la temperatura de trabajo del frío, sino que impide que caigan residuos sucios a esa área, le da cierto nivel de antiséptico, pues. Una placa antiséptica, anticontaminación. Esta tapa también fue hecha artesanalmente porque originalmente la que lleva no se consiguió, y cuando yo vine a atender este proyecto, a este equipo le faltaban piezas. No solo esta tapa, también le faltaba esta rejilla, que es igual a esta. En vista de que esa rejilla no se encontró, se le hizo una que quedó hasta mejor. Esta rejilla quedó mejor, protege, evita que haya alguna manipulación, pero también ayuda a que el calor de condensación salga más rápido, mantiene el área ventilada. Aquí vemos que está haciendo hielo, va pasando y va cristalizando el agua, que se va adhiriendo a esta placa. Ahora vamos a colocar la tapa aislante, la tapa protectora del sistema de enfriamiento. La tapa es de aluminio, toda esta placa es de aluminio, esta placa aislante protectora, que ayuda también a esto, tanto como esto, me protege el circuito, evita que el circuito eléctrico sea manipulado, y esta placa evita que el circuito de producción sea manipulado, se dañe, agarre calor o agarre sucio. Esta tapa también se le hizo una mejora, se le adicionó una mejora. Detrás de esta tapa lleva un aislante que me permite el mayor rendimiento de frío, de congelación. Esta tapa aislante no solo bloquea las temperaturas, las aísla, también absorbe el ruido que genera el trabajo de la fábrica de hielo. Esta tapa se engancha, esta tapa llega a presión, pero de tantas veces que se abre y se cierra, se puede dañar. ¿Qué hacemos con esta tapa? Se engancha de un lado primero, la enganchamos de un lado y después la enganchamos del otro. La llevamos, calza aquí y el ciclo inicial tarda un poquito. Después que él hace el segundo ciclo, en el segundo ciclo ya tiene en el depósito agua fría, ya está todo el sistema, ha trabajado, ya ha arrancado y ya está, se pone a tono para empezar a producir el hielo adecuadamente. Estamos esperando que brote la primera camada de hielo.